así que ahora parto grabando. Me acordé que lo tenía en pausa porque no habían entrado todos, ¿ya? Entonces ahora estáis grabando y les comparto los contenidos, ¿ya? Entonces, en física aparecen los vectores que tienen magnitud o tamaño, dirección y sentido, pero también están los vectores unitarios, que la palabra unitario es para indicar que miden uno, tienen un tamaño, una norma, una magnitud igual a uno. Por lo tanto, son usados para poder entregar lo que es la dirección y sentido de un vector, ¿ya? De lo que antes anotábamos como el rumbo, norte, tanto grado este, dábamos como de esa forma lo que era dirección y sentido, pero ahora el vector unitario se va a utilizar para poder representar lo que es la dirección y el sentido. Frente a esta unidad, un vector cualquiera, este vector negro, por ejemplo, yo lo puedo escribir en términos de su dirección y sentido, U con el sombrero, que el vector unitario mide una unidad, y es por eso que en esta representación yo dibujé el vector rojo desde el 0 hasta el 1, mide 1, pero tiene la misma dirección y el mismo sentido que un vector cualquiera D que mide 8 unidades, ¿ya? Entonces, yo cuando miro estas dos cosas, digo que el vector V original tiene la misma dirección y sentido que el vector rojo U, pero sus tamaños son diferentes. El U mide 1 y el V que yo, ¿cómo se llama? Inventé, tiene 8 unidades. Y es por eso de que un vector de aquí en adelante se va a escribir como su tamaño por lo que es la dirección y el sentido, ¿ya? Esto es la forma de poder entender una matemática más simple a la hora de poder operar con estas cosas denominadas vectores, ¿ya? Pero como un vector cualquiera D no siempre mide 8 unidades, nosotros decimos de aquí en adelante que un vector se va a escribir como su tamaño, nomenclatura, para poder definir lo que es, lo que mide solamente el escalar, ¿ya? Es anotar la cantidad vectorial entre dos líneas verticales. En los apuntes de este curso, que es un procedimiento antiguo, se colocan dos rayas verticales a ambos lados de la expresión, ¿ya? Donde es mucho más cómodo hoy día colocar solamente una. La razón de por qué se colocaban dos, porque los estudiantes lo confundían con el valor absoluto. En matemática, cuando usted ve -5 en dos rayas verticales, igual a 5. O sea, significa el valor positivo de la expresión que le están dando. Aquí no tiene mayor sentido hablar del valor absoluto, sino que cada vez que veamos estas rayitas que están aquí verticales, se refiere a lo que es su tamaño, que en el ejemplo, la magnitud de D corresponde a 8, pero en general lo anotamos de esta forma, por el vector unitario, y esta es la definición asociada a un vector unitario, que el vector unitario es el vector partido por su magnitud, ¿ya? Nunca tan perdido como decir el numerador simplifica el denominador, porque el numerador tiene tamaño, dirección y sentido. Y el denominador, la parte de abajo, tiene solamente lo que es tamaño, ¿ya? Pero esta es la definición utilizada para lo que es el vector unitario, ¿no es cierto? Y lo típico, ¿no es cierto?, en esta parte de vectores, es considerar que cuando uno tenga vectores en el plano X, definamos o inventamos, ¿no es cierto?, que el i con el sombrero es un vector que mide 1, que sirve para decir hacia la derecha. El menos i es un vector que mide 1 y sirve para indicar hacia la izquierda. El j también mide 1, pero sirve para indicar hacia arriba o bien hacia el norte. Y el menos j también es un vector que mide 1, pero sirve para representar el sentido, la orientación hacia abajo o bien hacia lo que es el sur. Entonces, la gente ideó un procedimiento lógico para que los vectores asociados tal vez a los desplazamientos en el plano cartesiano o los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, dijéramos hacia el este y hacia el oeste menos i, hacia el norte j y hacia el sur menos j. Así, un vector que mida 4 unidades hacia la derecha o hacia el este, lo anotamos como 4 por hito. Se fija porque nuestra forma es decir que anotamos un vector como su tamaño con la dirección y el sentido. El vector B que aparece acá, yo lo dibujé de 3 unidades, 1, 2, 3, pero como apunta para arriba o hacia el norte, lo escribimos bajo esta nueva nomenclatura como 3 veces
J, donde el J con el sombrero es un sinónimo de decir hacia arriba. El vector C me quedó de 4 unidades hacia la izquierda y por lo tanto lo anotamos como 4 menos i, porque ya vimos de que cuando uno tiene un signo menos delante de un vector, es cambiar la orientación de la flecha y tirarlo para el otro lado. Por lo tanto, el vector C lo anotamos como menos 4i. ¿Ya? Cuando los vectores no calzan en el sentido de un eje, lo escribimos de acuerdo a lo que sabemos de suma de vectores. Uno a continuación del otro y unimos inicio con final. O sea, cuando yo tengo el vector D que está en el plano menos X menos Y, porque está en el tercer cuadrante, lo escribimos, dado que este puntito que estoy mostrando es el inicio y la flecha es el final, lo escribimos como uno que va hacia la izquierda y uno que va hacia abajo. Y la composición del vector D resulta ser menos 2i menos 4j. ¿Te fijas? Pero como la suma es conmutativa, también me puedo ir para abajo y para la izquierda, pero siempre en el tema de vectores se escribe ordenada lo que son las componentes, como se llaman, siempre primero en el eje X y luego en el eje de la Y. Si alguien quisiera colocar que el D es menos 4j menos 2i, es lo mismo, pero sí que estas cosas se ordenan en el sentido de generar, para no enredarse después, todo lo que tenga en el eje X, todo lo que tenga en el eje Y, todo lo que tenga en el eje Z, ¿no es cierto?, si está en el espacio, y donde lo único que falta amplificar acá es otro eje, X, Y, Z, ¿ya? Por un tema histórico, igual que en matemáticas, se consideran esos sistemas de eje, ¿ya? Donde originalmente a esto se le llamaba U1, U2, U3, ¿ya? Que eran los sistemas de eje, y después se fueron cambiando a la letra X, ¿ya? La letra Y, y lo que es el eje de la Z. El vector E está en el cuarto cuadrante, 1, 2, 3, 4. Como este es el inicio y este es el final, lo escribimos como el vector 4i, que calza con el vector A, no importa, el vector 4i, y para abajo que sería 4, pero hacia abajo que corresponde a menos 4. Por lo tanto, 4 hacia la derecha y le agregamos más 4 en menos j. Bueno, el signo menos pasa adelante y nosotros nos referimos solamente a 4i menos 4j. La gracia que tiene el hecho de escribir vectores de forma de suma perpendicular es para identificar al tiro que siempre yo lo que estoy, ¿no es cierto?, escribiendo es la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Y eso hace ver al tiro que si yo tengo que los lados del triángulo que forma D es 2 y 4, la magnitud de D, lo que mide el vector, es la raíz de 2 cuadrados más 4 al cuadrado. Los signos menos es para indicar flechas, pero en matemática hay un triángulo rectángulo que un cateto mide 2, el otro cateto mide 4 y esta es la hipotenusa. Y si yo quiero sacar la hipotenusa, es la raíz cuadrada de 2 cuadrados más 4 al cuadrado. ¿Ya? Si quiero calcular la magnitud, cuánto mide el vector E, dado que también es la hipotenusa en este triángulo rectángulo, cuyos lados miden 4 y 4, es por eso que la magnitud del vector E es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería la raíz de 32. ¿Ya? Entonces, si alguien me dice, ¿por qué se escriben los vectores a través de ejes perpendiculares? Bueno, la única razón o justificación de eso es entender, ¿no es cierto?, de que lo que yo estoy componiendo, que se llama vector, lo escribo como suma de vectores perpendiculares para lo que estoy escribiendo resulte la hipotenusa en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de poder entender que por qué en este procedimiento, ¿no es cierto?, hay que escribir los vectores de forma perpendicular a través de los ejes. Cuando un vector queda apuntando a lo largo de un eje, tiene una pata, una componente, en Y, en menos Y, en J o en menos J. Pero si el vector está en el plano aquí, como máximo va a tener dos patas, dos componentes en Y y en J, positivo o negativo. Pero si el vector está en el espacio,
se tiene que orientar hacia la derecha, hacia mí y hacia arriba, por ejemplo, vamos a necesitar tres componentes, tres patas, y es por eso que el tema de los vectores escritos en estas coordenadas hay que mirarlo siempre como las tres componentes, tal que en un problema pudiera tener uno que una componente es igual a cero. ¿Ya? Dayan, solucionaste el tema del micrófono, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito, no? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y usted? Bien, pues, hoy estaba medio preocupado por usted porque, de acuerdo a la actividad que usted tiene en el aula, ha entrado solamente 2 veces en el semestre, pues, y yo pensé de que estaba enferma, de que tenías problemas de conexión, no sé, o que tal vez, Sí. o que tal vez había abandonado lo que era el curso. No, profe, es que la semana pasada y la antes pasada tuve problemas con el internet, pero ya lo solucioné. ¿Ya? Arreglé todo ese problema ya. Bueno, recuerda, Dayan, de que el jueves a las 14 horas está la primera evaluación de este cuestionario tipo test. No es muy largo, dura 35 minutos, no me acuerdo cuántas preguntas, no son muchas, ya, de problemas típicos de este curso, donde yo alguna vez comenté de que si alguien quiere buscar en el Google ejercicio física 100 UCM, se va a encontrar con un tremendo arsenal de banco de preguntas, de respuestas, y en una de esas, ¿no es cierto?, la chunta alguno donde yo no he querido tampoco modificar mis propios ejemplos, porque siempre este curso se da vuelta como más o menos dentro de los mismos ejercicios, ¿ya? Pero el jueves a las 14 horas, para que tengas la evaluación correspondiente a este primer certamen, ¿ya? Ya, profe, Eso, muchas eso gracias. allá, bueno, me alegro que hayas solucionado el problema y espero verte más o menos seguido acá, ¿no?, en esta clase. Sí, sí, ahora ya solucioné todos los problemas que tenía con el internet. Ya, Dayan, un gusto saber de ti. Ya, entonces, continuemos. Lo que yo vi en términos de los vectores en el plano es como para poder, no sé, entender un poquitito el hecho de la aplicación de que los vectores se suman uno a continuación del otro. Y eso es un respeto que vamos a tener siempre para los vectores. Cuando yo tengo un vector de esta forma, donde la flecha apunta aquí, eso, como esto es el inicio y este es el final, lo debo escribir como un vector que va hacia la derecha, más uno que va para arriba, porque esa es la forma natural de la naturaleza que se comporta de esa forma, de poder ver que un vector cualquiera se puede, ¿no es cierto?, asociar como uno a continuación del otro para unir lo que es inicio con final. La única forma de representar este vector es decir, mide 6 unidades, este tantos grados norte o norte tantos grados este. O sea, antiguamente uno daba por separado lo que es la magnitud y daba la orientación, la dirección y sentido con respecto al rumbo. Pero, ¿no es cierto?, la matemática fue avanzando y vimos que este vector se puede escribir, por ejemplo, bajo nuestra nomenclatura, 3i más 5j. Decir 3i más 5j es como parecido a dar tamaño, dirección y sentido a través de la orientación, pero la gracia que presenta el i, el j y después el k es que yo los puedo sumar columna a columna, porque todos los vectores se decomponen a lo largo de una dirección o bien a lo largo de otra dirección, y como los vectores, ¿no es cierto?, que están a lo largo de una dirección se pueden sumar o restar, como vamos a indicar, el procedimiento de suma se hace mucho más simple, ¿ya? Entonces, como yo les decía, si bien usted entiende lo relacionado a los vectores en el plano X, también hay que entenderlos en el espacio, donde un vector cualquiera verde que yo representé aquí se escribe como suma de vectores perpendiculares, acorde a lo que vimos en el plano, que un vector es algo en el eje X, otro vector en el eje Y, a no ser que tenga una componente en Y o bien en J. Entonces, si bien este vector verde, yo lo voy a rayar por acá y lo voy a borrar el tiro, eh, creo que puedo colocar vectores, sí, esto que está acá. Como este es el inicio y este es el final, yo puedo decir que, lo voy a hacer con rojo, ¿ya? Como este es el inicio y este es el final, ese vector lo puedo escribir como ese vector, como ese vector, como ese vector, como ese vector, como ese vector que está ahí, y termino precisamente ahí. Entonces, si usted me dice, ¿se puede hacer eso?
Por supuesto, po. Como este es el inicio del vector verde y este es el final del vector verde, y los vectores se escriben como una suma, efectivamente yo puedo decir que el verde es la suma de ese vector más S, más S, más S, más S y más S. ¿Ya? O sea, un vector se puede escribir como una suma infinita de vectores, pero es complicarse la vida al hacer eso, ¿ya? Eso significa que el procedimiento de escribir vectores en coordenadas cartesianas rectangulares es que uno tiene que seguir los caminos de los ejes, pero puede ser el eje X o menos X más el Y o el menos Y más el Z o bien el menos Z. Para esta representación de este vector verde, que me quedó como en el espacio, en este primer octante donde yo estoy por acá, que sería, ¿no es cierto?, hacia adelante y hacia arriba, porque también tengo un cubo por atrás, otro por delante al lado izquierdo y cuatro por abajo, es que para un vector escrito de esta forma, lo escribimos como el vector de su x más el vector de su y más el vector de su z. ¿Ya? Mirko, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Se atrasó un poquitito? Sí, Ya, no hay problema. Lo vamos a silenciar. Ahí está silenciado. Entonces, el vector B, ¿no es cierto? Primero que nada, en este tipo de coordenadas, se limita que lo más complicado que puedo tener para este tema de vectores es que tenga tres patas o tres componentes, y se dice que el vector está en el espacio, donde como este es el inicio y este es el final, lo escribimos como la suma del b sub x más b sub y más b sub z. Primero que nada, tratar de entender de que el vector verde, en general, cuando tenga tres componentes, va a tener un vector a lo largo del eje X, otro a lo largo del eje Y y otro a lo largo del eje Z. ¿Ya? En el ejemplo anterior, puedo tener de que el vector, ¿no es cierto?, b sub i sea 0 y el b sub z sea 0 y me quede solamente en X. Puedo tener otro vector que tenga la componente en X0, la del y es distinta de 0 y la del z sea 0. Puedo tener un vector D que tenga componente en X y en Y, pero tenga 0 en el eje de la Z. Y yo por eso les decía de que los vectores se escriben como una suma de vectores perpendiculares, donde si nosotros ya vimos que un vector se escribe como su magnitud por la dirección y sentido, donde esto es lo que mide el vector a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, reemplazamos que estos vectores son de su X por Y, de su Y por J, de su Z por K. Lo primero que encontramos acá como fórmula es que cuando se diga vector en coordenadas cartesianas rectangulares, es que el vector se escribe como máximo un numerito en Y, un numerito en J, un numerito en K. Estos números son valores positivos, pero si el vector de su X está orientado a lo largo del eje menos X, aparece un signo menos para no colocar y colocar menos i, pero el menos se coloca delante y pareciera ser que este numerito es negativo. No, pues si no existen los vectores negativos. El signo menos va asociado al sentido que apunta en sentido opuesto. Entonces, en general, anotamos esta ecuación, pero el b sub x puede ser 8 menos 4, esto puede ser menos 6 más 15, esto puede ser 20 menos 500, pero cuando es menos 500, significa que el vector tiene 500 unidades hacia abajo. Claro, lo anotamos como 500 en menos k. ¿Ya? Cada vez que uno tenga vectores en este tipo de coordenadas, que aquí está el ejemplo, ¿ya? Donde el vector de la componente x, no sé acaso decir que vale 2 o vale menos 2, pero bueno, todo el numerito va asociado como a lo que es la componente menos 2, la componente y vale menos 4, el z vale 0, ¿no es cierto? Y es por eso que el vector en el tipo de coordenada, en i, j, k, su magnitud la debemos calcular como a través del teorema de Pitágoras. Entonces, como en el triángulo que aparece aquí, que lo vamos a pintar, ¿no es cierto? No sé cómo pintar esta cosa. Parece que no tiene como para pintar. Dice estilo, no sé, bueno, coloquémoslo como verde.
en todo este triángulo que estoy pintando acá, que está como parado en el piso, en el plano XY, todo esto que estoy pintando acá, ¿no es cierto?, en este triángulo, aquí hay 90 grados, ¿ya? Y es por eso que el vector es la hipotenusa en el triángulo verde, donde un cateto es esta diagonal en el piso, que por Pitágoras también, como esto mide b sub x y eso mide b sub y, esto es la raíz de b sub x cuadrado más b sub y cuadrado, y este lado del triángulo también, ¿no es cierto?, tiene el valor del b sub z, y es por eso que este lado es, por Pitágoras, la raíz cuadrada de eso al cuadrado más eso al cuadrado, o sea, b sub x cuadrado más b sub y cuadrado, el cuadrado con la raíz se va, más bz cuadrado, y corresponde, ¿no es cierto?, sin derecho a dudar esta cosa, de que la magnitud de un vector se escribe como el B con las dos rayas verticales o sin la flecha encima. Habitualmente se utiliza la primera expresión para recalcar que el B es un vector y sacamos su magnitud, que corresponde a la raíz cuadrada de este numerito al cuadrado, eso al cuadrado más eso al cuadrado. Si acá yo tuviera menos 8i, menos 9j, menos 10k, ¿ya? Menos 8 al cuadrado es lo mismo que 8 al cuadrado, menos 9 al cuadrado es lo mismo que 9 al cuadrado, y menos 10 al cuadrado va a seguir siendo lo mismo que 10 al cuadrado. Y es por eso que en esta raíz no pueden haber signos menos, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene el vector menos 2i, menos 3j, menos 4k, su tamaño es la raíz de 2 cuadrados más 3 cuadrados más 4 cuadrados. O sea, los signos menos ni siquiera los tomamos en consideración, pero si yo tengo un vector escrito en estas coordenadas, significa, ¿no es cierto?, que lo vamos a escribir siempre su tamaño como la norma, el módulo, el largo, el tamaño del vector, raíz cuadrada de estos numeritos al cuadrado. ¿Ya? Un vector escrito en esta coordenada tiene su magnitud, su tamaño, decimos que es por Pitágoras, ¿no es cierto? El triángulo tiene dos lados, a pesar que está en el espacio, pero los lados del triángulo, ¿no es cierto?, es esto en el eje Z y esto en el plano X, pero este ladito que está en el piso, en la tapa de abajo, también es la hipotenusa en este triángulo rectángulo que está aquí, donde un lado mide bx y el otro lado mide bi, y es por eso que esto vale la raíz de bx cuadrado más b sub y cuadrado. Bueno, si un vector escrito en IJK, su magnitud se saca por Pitágoras, de esta forma, lo único que falta es sacar lo que es su dirección y sentido, y para ello se utilizan los famosos cosenos directores del vector, ¿ya? Cada vez que en la literatura, es cosa que usted le coloque en el Google, cosenos directores, y le va a salir esas mismas cuestiones, es que la dirección y el sentido, a través del ángulo, ¿no es cierto?, se puede calcular en el triángulo rectángulo como usted guste, con seno, coseno, tangente, cotangente, secante o bien cosecante, porque está formando triángulo rectángulo. En particular, para el ángulo gamma, en el triángulo que yo voy a rayar aquí, aquí también se me genera otro triángulo, ese triángulo verde que estoy pintando aquí. En este triángulo, la hipotenusa vale D. Para gamma, la diagonal de arriba es el cateto opuesto. Y este lado vertical es el cateto adyacente, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero decir seno de gamma, es la raíz de bx cuadrado más b sub y cuadrado partido por b, que es la hipotenusa. El coseno del ángulo gamma es b sub z, cateto adyacente, partido por la hipotenusa, que es esta raíz que está presente acá, ¿ya? O sea, perdón, el tamaño de lo que es el vector, ¿ya? La tangente de gamma es cateto opuesto. La raíz, ¿no es cierto?, esa que está ahí, por ser esta diagonal, igual a la de abajo, partido por el cateto adyacente, que sería lo que es el b sub z. No voy a seguir con cotangente secante, pero aquí se acostumbra a calcular, ¿no es cierto?, los ángulos a través del coseno, porque el coseno de gamma, eje z, me relaciona la componente z partido por el tamaño del vector. Cuando yo quiero calcular beta, que es el ángulo que forma con el eje Y,
¿no es cierto? El cateto adyacente es la componente B sub I, partido por la hipotenusa que corresponde a B. Y tendría que rotar la caja para que se vea mejor, pero para alfa, el cateto adyacente es B sub X y la hipotenusa sería el vector B, ¿ya? Y es por eso que para acordarse solamente, déjeme salir de ahí, para acordarse solamente es que utilizamos para calcular la dirección y sentido de acordarnos que alfa va con el eje X, por lo tanto va componente X partido por el tamaño, ángulo con respecto al eje Y, beta, pero eje Y, componente Y partido por el tamaño, y coseno de gamma con el eje de la Z, componente Z partido por lo que es el tamaño. ¿Se fija? Entonces, si bien los ángulos se pueden calcular como uno guste, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, se ha hecho habitual en los textos para que los estudiantes se lo aprendan de una forma lógica, ¿no es cierto?, de que X con X, Y con Y, Z con Z, y estos son, ¿no es cierto?, los cosenos de los ángulos para poder obtener los ángulos, porque los ángulos me representan lo que es dirección y sentido, ¿ya? Si bien en el diagrama no se alcanza a ver muy bien, ¿ya? Lo que yo estoy representando, déjenme colocar el mono bien acá, como por ahí, es un vector B, ¿no es cierto?, que lo estoy dibujando como hacia mí, pero este vector, de acuerdo a los ejes, ¿ya? Esto que estoy colocando, ¿no es cierto?, acá, voy a colocar los ejes primero, el eje X, el eje Y, ¿ya? Ahí con lápices, ¿ya? No se alcanza a ver bien, pero este es el eje X, es el eje Y. Para arriba yo tengo lo que es el eje de la Z, ahí están los tres ejes, y el vector, que yo lo estoy dibujando aquí, tiene alfa con el eje X, beta con el eje Y, y el gamma que queda ahí con respecto a lo que es el eje de la Z. ¿Ya? Entonces, de repente, alguien por ahí puso, ¿no es cierto?, un cordelito en una tablita, el eje X, el eje Y un palito, ¿no es cierto?, perpendicular a la tabla, el eje de la Z. Y trató de colocar, ¿no es cierto?, como unos alfileres para poder asociar, ¿no es cierto?, lo que corresponde a los lados de la caja, para poder visualizar bien lo que son, ¿no es cierto?, las componentes del vector, ¿ya? Yo creo que si usted revisa los apuntes de este curso, es por eso que es como medio latero seguirlo, porque, claro, la forma en la cual usted se imagina esto es cuando mete las manos, pues, y trata usted, ¿no es cierto?, de, a lo mejor, si usted, su papá tiene un taller, tiene un pedazo de madera, ¿no es cierto?, trata de tener la caja y de poder, no sé, a lo mejor hacerle como alguna ranura, algún agujero para poder asociar que el vector verde se puede escribir como la suma de esos tres vectores azules que están presentes ahí, ¿ya? Entonces, en términos de contenido, lo único que necesitamos para poder hacer o seguir haciendo suma, diferencia entre vectores para encontrar la resultante, cuando haya más de dos vectores, porque lo que vimos del teorema del coseno, ley de los senos, era muy largo, era muy tedioso, es que, ¿no es cierto?, el vector se escribe a lo máximo como suma de tres vectores perpendiculares, su tamaño cuando lo tenga en 8i menos 4j más 6k, raíz cuadrada de su numerito al cuadrado, y la orientación la damos con respecto a lo que son estos cosenos directores, arco coseno me dará el ángulo para sacar lo que es la dirección y el sentido, ¿ya? Y eso es todo lo que respecta como en términos de contenido de lo que es la parte de vectores, pero acá, ¿no es cierto?, yo quiero ver un ejemplo antes que partamos con lo que son los ejercicios de la siguiente forma. Vamos a aumentar un poquitito esto y nos queda. Yo inventé acá un vector que tiene 4 unidades en el eje de la X, 2 unidades a lo largo del eje menos X o menos Y, o a través del sentido menos J, y después 3 unidades que no van para arriba, sino que van para abajo, ¿ya? La magnitud del vector, como ya indicamos, los números negativos no se pescan, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 cuadrados más 3 al cuadrado es la raíz de 29, y nos acordamos que la orientación del vector A
se escribe a través de tres ángulos en el espacio, donde alfa con componente X, beta con componente Y, z con componente Z, tal que el coseno de alfa a su X vale 4, la magnitud vale raíz de 29, para la componente Y, menos 2, hay que respetar el signo, menos 2, partido por el tamaño, raíz de 29, en el eje Z, menos 3, partido por el tamaño, pero con la calculadora, ¿no es cierto? Significa que yo coloco 4 dividido, aquí está con la calculadora, 4 dividido por raíz de 29, eso está dando 0,34 veintitantos. Ya ahí usted ve ahí como una sombra ahí con numeritos. Bueno, para calcular el ángulo, y shift coseno, me queda coseno a la menos 1, ans, ¿no es cierto?, para poder asociar cuánto vale el ángulo, en la cual el coseno vale 0,74. Y esta cuestión le está dando 42,0311 y más decimales, por lo tanto, de esa forma sacamos lo que es el ángulo. Bueno, de la misma forma el beta, 111,80, es lo que resulta, ¿ya? Y para gamma, lo mismo, arco coseno de menos 3 partido por raíz de 29, que daría 123,85 grados, ¿ya? Lo que yo puedo también acá resumir, antes de partir con los ejercicios, es que si yo represento el vector, yo les decía el primer semestre que usted tiene que, ¿no es cierto?, representar vectores que tengan las tres patas positivas, tres patas negativas, una positiva, dos negativas, todas las variantes que haya para que logre generar las cajas, ¿no es cierto?, imaginarias, por supuesto, que son como los lados de esa caja que me representan las componentes en el eje X, Y y Z. Entonces el vector A tiene por componente 4 menos 2 menos 3, y significa que en el eje X tengo 1, 2, 3, 4. Ahí hay un numerito que dice 4. Avanzo después 2 unidades en el eje menos Y, menos 1, menos 2, pero iba aquí, pues, menos 1, menos 2, voy acá. Y de ahí tengo que bajar, no subir, 3 unidades, menos 1, menos 2, menos 3, pero como iba aquí, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ¿cómo yo hago de poder saber dónde está el vector? Yo con el lápiz hago A, 4 en el eje X, voy aquí, 2 hacia la izquierda, voy aquí, y luego 3 para abajo, y aquí hago un punto final. Y después que ya tengo el punto final, uno inicio con final, y ese es el vector. Y para que se vea el carácter tridimensional, dibujo las paralelas. Como avancé 2 para acá, dibujo 2 para acá. Como esto era 4, son 4 para acá. Si bajé 3, dibujo la paralela aquí, que sería 3, 3, 3. La paralela esa es la que queda en la tapa de abajo y solo se le forma la cajita para poder visualizar que el vector está hacia la izquierda, hacia abajo, donde lo escribimos como ese vector verde que está representado. ¿Ya? De acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, como un vector se escribe como su tamaño por la dirección y sentido, también este V con el sombrero lo puedo entender como un vector unitario. Y de acuerdo a lo que vimos, el vector se escribe como su magnitud por dividido, el vector partido por su magnitud. O sea, si yo quiero calcular las componentes del vector unitario, será el vector 4i menos 2j menos 3k partido por la raíz de 29, que con la calculadora 4 partido por raíz de 29 da 0,743. Menos 2 partido por raíz de 29 da menos 0,371 en J. Y menos 3 partido por raíz de 29 da 0,557 en K. Pero estos numeritos, 4 partido por raíz de 29, menos 2 partido por raíz de 29 y menos 3 partido por raíz de 29, es exactamente lo mismo que está acá, ¿se fija? Y por lo tanto significa que las componentes del vector unitario son los cosenos directores, ¿no es cierto?, del vector que estoy escribiéndole las componentes del vector unitario. Me explico. Los ángulos en vectores, o mejor dicho, la dirección y sentido de un vector se da de acuerdo a alfa en grado, beta en grado o en gamma en grado. Pero existe
otra forma de dar dirección y sentido al escribir las componentes del vector unitario. Entonces, cuando a usted se le presente un vector unitario, lo entendemos como un vector 1 que apunta en la dirección y sentido de un vector. Pero si yo quiero sacar la orientación, con la calculadora hago arco coseno de este número y va a ser alfa. Arco coseno de este número va a ser beta y arco coseno de este número va a ser igual a gamma. En caso contrario, si yo tengo los ángulos, agarro la calculadora y coloco coseno de 42.03 y me da 0,74. Esa es la componente y del vector unitario. Si hago coseno de 111.80, me da menos 0,37. Esa es la componente y, menos 0,37j. Y si voy a hacer la componente del vector unitario en el eje de la z, coseno de 123.85, y esto está dando menos 0,557, que sería la componente, ¿no es cierto?, que aparece aquí, y nos estamos dando vuelta en lo mismo. Entonces, cada vez que yo asocio lo que es un vector unitario, significa dirección y sentido. Significa dirección y sentido. En español, en castellano, no sé, al dar alfa tantos grados, beta tantos grados, gamma tantos grados, pero en el lenguaje técnico de los vectores, en chino, mandarín, no sé en qué, en un lenguaje medio extraño, estos numeritos expresan también lo que son ángulos, pero ángulos a través de componentes. ¿Cuál es la traducción que hay entre los dos? Es que arco coseno de esto me da alfa, arco coseno de esto me da beta, arco coseno de esto me da gamma, y si estoy en este lenguaje, ¿cómo calculo la componente X del vector, la componente Y, la componente Z, calculando los cosenos de esos ángulos? Me doy como para el otro lado, ¿ya? Es la forma de traducir de español hacia ese lenguaje, o de ese lenguaje devolverme a lo que es el español, ¿ya? Y chiquillos, eso es todo lo que respecta al tema de los vectores, donde ahora lo único que tenemos que hacer son ejercicios asociados a estas cosas, ¿no es cierto? Y ahí termina todo lo de los contenidos, pero créanme que esta cosa de descomponer en IJK me resuelve pero considerablemente, y es lo que se utiliza hasta el día de hoy en cualquier ramo asociado al tema de la fuerza, el torque, el momento, mecánica vectorial, no sé, resistencia a materiales, porque es un procedimiento simple de escribir vectores a lo largo de caminos perpendiculares. ¿Por qué perpendiculares? Aunque usted, ¿no es cierto?, no se haya dado cuenta, es solamente para usar teorema de Pitágoras a la hora de sacar la magnitud y sacar su orientación en términos también de un triángulo rectángulo y sacar directamente el alfa, el beta y el gamma, ¿ya? ¿Estamos más o menos claros o no? Mirko, ¿estáis más o menos claro? Sí, profe. Ya, pues entonces esta cuestión la aplicamos, ¿no es cierto? Y pasamos los contenidos que sigue, ¿ya? Pero recuerde que ya son las 11, creo que hacemos un recreo, ya unos 20 minutos, por lo tanto a las 11:20 nos volvemos, ¿no es cierto? O sea, yo sigo aquí con lo que son los contenidos, por lo tanto, como es habitual, le pongo, ¿ya? Ahora sí estamos grabando. Entonces, volvamos nuevamente a lo que estábamos mostrando acá. Ya, entonces, como esta cosa no quedó grabado, estaba en pausa, recuerde que en el plano, como máximo, hacemos descomposición de dos patas, dos componentes, del mismo procedimiento de la suma entre vectores, ¿no es cierto? La fuerza F1 es uno horizontal y uno vertical. Cateto opuesto va con el seno, por eso esta va con el seno. Cateto adyacente al horizontal va con el coseno. Para F2, el que va para abajo, ¿no es cierto?, va con el coseno menos J, por eso ahí dice menos coseno menos J, y el que horizontal hacia la derecha va con el seno positivo que está expresado ahí, ¿ya? Bueno, y usted entendió ahí lo de la solución, ¿ya? Aquí hubo un error de que la tangente y partido por x, el y está bien, 235,86, pero la verdad no sé de dónde saqué este 435,86, donde debiera, a ver, debería haberlo reemplazado, ¿no es cierto?, de que el I efectivamente es 235,86,
pero el X es 479,94, no sé de dónde puse 435,86. Parece que puse 4 y de ahí miré y dije 35,86, pues si usted se fija, copié esos numeritos que están presentes ahí por hacerlo a la rápida, ¿ya? Pero usted póngale el valor 479, ahí va un 79,94, y de acuerdo a lo que vimos, para que quede grabado, ¿no es cierto? Ahí ese ángulo se modificaba como en unos 3 grados. Bueno, en el problema número 2, cuando yo veo esta cosa de las cajitas, se refiere a que ahora sí que efectivamente tengo que escribirlo a través de los ejes respectivos. Bueno, de acuerdo a lo que se está preguntando aquí, que hay que calcular el vector suma, las componentes, el ángulo con el eje de la z, es habitual que usted utilice el mismo sistema de eje que se da, ¿no es cierto?, desde el comienzo, que hacia mí es el eje X, hacia la derecha es el eje Y, y para arriba lo del eje de las Z. Entonces la letra A dice el ángulo que forma el vector A más B con el eje de la Z. O sea, yo esto lo entiendo, que escribo las componentes de A, escribo las componentes de B, lo sumo columna a columna, y al vector resultante, que lo voy a llamar suma, le calculo el ángulo que forma con el eje de la Z. ¿Ya? Aquí no tengo nada que graficar, a no ser que diga y grafique el vector suma. Entonces, yo lo primero que hice para la letra A es sumar el A más B, pero al A más B le llamé el vector S. Eso significa que el vector A, como este es el inicio, déjenme rayar un poco acá. Esta cosa de vectores, y lo vamos a hacer con naranja. El vector A, sí, yo lo puedo escribir como este segmentado y el que va para arriba, pero este segmentado que está acá, que el vector A parte al centro de la cara de abajo, recuerde que el procedimiento es ir sumando vectores perpendiculares para escribirlo en términos de las componentes. Entonces estoy claro que lo escribo como uno que va hacia la derecha y llega hasta ahí. Ese vector lo escribiría como 5J, porque como esto mide 10, la mitad donde se cruzan las diagonales me divide la cara en dos partes iguales, esto vale 5, pero 5 en J, por eso aquí dice 5 en J. Como estoy aquí, tengo que irme hacia adentro, y por lo tanto escribo ese vector hasta más o menos por ahí, donde el vector es la mitad del lado 6, son 3, pero en menos i, por eso acá dice menos 3i, y luego tendré que subir e irme desde aquí para arriba para terminar con lo que es el vector A. Entonces, como esto se ordena eje X, eje Y y eje Z, escribo el vector A como 3 en menos i, menos 3i, 5J, 5 para la derecha, y le agrego 8 unidades para arriba, 8K, donde nuevamente insisto de que aquí lo que hay que hacer es escribir los vectores a través de sus componentes, porque es la única forma en la cual uno puede operar con ellos. ¿Ya? Para el vector B voy a usar otro color, el verde, y para el vector B, para que no se raye tanto con el vector A, lo escribiría como uno que va hacia la izquierda, también como uno que va hacia adentro o del eje menos X, y tengo que llegar arriba para completar, ¿no es cierto?, y llegar a la flecha. Entonces escribimos este primero, menos 3 en I. Después este vector mide 5, pero hacia la izquierda, y hacia la izquierda significa menos J. Y para arriba son 8 unidades, positivo, es decir, más 8K. ¿Se fija? Esa es la forma en la cual nosotros escribimos las componentes de A, las componentes de B, para encontrar lo que me piden que dice el vector A más B. Ese vector A más B yo le llamé la suma. Y esto se suma componente a componente. 3 hacia la izquierda con 3 a la izquierda me da 6 hacia la izquierda. 5 hacia la derecha con 5 hacia la izquierda, se cancelan, ya bueno, es lo mismo que en matemática, menos 3 menos 6, 5 menos 5 da 0, y 8 más 8 va a 16, y este es el vector suma. Si ese es el vector suma, significa, ¿no es cierto?, de que sacamos ahora lo que es el tamaño, la magnitud,
sin cuestionarnos por qué decimos que el tamaño de la suma es la raíz de 6 cuadrado más 0 cuadrado más 16 al cuadrado. Eso da raíz de 2,92. Y estoy haciendo esto porque la pregunta es el ángulo gamma que forma el vector con el eje z a través del coseno director, ¿ya? Y eso significa que decimos coseno de gamma era la componente z partido por el tamaño. Bueno, nosotros vimos que coseno gamma era b sub z partido por b, pero el vector ahora no se llama b, pues se llama s, pero sigue siendo eje z componente z. Por eso al tiro el gamma, el coseno a la menos 1 de 16, partido por el tamaño del vector, raíz de 2,92, o sea, son cuestiones que realmente usamos, y nos quedaría de que el gamma corresponde a 20,56 grados. ¿Ya? Es la forma en la cual aplicamos que acá hay que calcular la suma, y ese vector suma ver el ángulo o la dirección de sentido que forma con el eje la z a través del ángulo gamma. Pero no va a sacar nada con hacer la representación. Pues. No tiene sentido que yo ahora grafique el vector menos 6y 0j más 16k, que el vector va a estar en esta cara, perdón, en la cara de atrás, porque son menos 6, o sea, avanzo menos 6, voy a llegar por aquí, 0j, ya, y de ahí para arriba, 16, el vector suma es un vector que está aquí, ¿no es cierto?, en lo que es la tapa, ¿no es cierto?, pero como de atrás, en el plano menos xz, donde si tiene dos componentes podría usar seno, coseno, tangente, no hay ningún problema, pero bueno, yo por eso les decía que cuando hay vectores que tengan z o están en el espacio, ni siquiera nos preocupamos si podemos formar un triángulo rectángulo con dos lados y una hipotenusa, sino que usamos lo de el coseno director a través del ángulo respectivo. La letra B dice el vector D que al sumarse con los vectores A más B más C origina el vector que corresponde a la mitad de la diagonal de la etapa inferior en el sentido del vector menos C. ¿Ya? O sea, hay como, no sé, un trabalengua, ahí se puede decir así, donde hay que descifrarlo. ¿Qué dice? Tengo que calcular un vector D que al sumarse con el vector A más B más C, o sea, A más B más C más D, me tiene que dar por resultado la mitad de la diagonal de la etapa inferior a ese vector o ese vector o ese vector en el sentido del vector menos C. O sea, la suma de A más B más C más D debe dar el vector que va desde aquí hasta acá. ¿Ya? Porque dice que es la mitad de la diagonal, ya, esta mitad, y porque yo sé que esta mitad, porque dice que tiene que apuntar en el sentido del vector menos c. Si este es el vector menos c, el vector c, este de aquí es el vector menos c. Entonces, las componentes de A ya las tengo, las componentes de B también las tengo. Lo único que me falta es sacar las componentes del otro vector, que sería el vector c, pero el vector c se escribe como 1 para la derecha y 1 hacia ustedes. Este es el vector 3i y este es el vector menos 5j, no tienen k porque está en la tapa de abajo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver al tiro. Dije que este era menos 5i y este de acá es más 3 en i, en el eje x. Entonces borremos todo lo que hice acá y vamos a ver esa cosa. Ahí está el coseno director, que ya lo habíamos calculado, ¿no es cierto? Y estamos en la otra parte. El vector A era menos 3i más 5j más 8k. Vamos a verlo. Menos 3, 5 y 8. Ahí está, menos 3, 5 y 8. El vector B es menos 3, menos 5, menos 8. Menos 3, menos 5, menos 8. El vector C es el vector 0i, no, perdón, 3i, 3, menos 5 y 0. 3 menos 5 y 0. Por acá está el 3 menos 5, 0. ¿Ya? Tengo que calcular el vector D, me dice el problema, tal que al sumar todo esto, A más B más C más D, resulte el vector que va desde aquí hasta acá. ¿Ya? O sea, el vector menos C. Entonces, cuando yo me voy a sacar
las componentes del vector C, que lo vamos a hacer con café, es que ese vector que va desde aquí hasta acá, que es menos C, lo escribimos como uno que va para acá, más el otro vector que va para allá, que viene siendo el vector 5J menos 3I, ¿ya? Pero como el vector que resulta es el vector menos C, y el vector menos C ya lo tenía, chuta, dejé de compartir, dejé de volver a lo que tenía, ¿ya? Estaba por aquí. Ya habíamos quedado que el vector A, B, C estaba dado por esto, es AB, pero la suma de los cuatro da menos C. Bueno, le cambio los signos al vector C, po. Menos 3 y menos con menos me da más, ¿ya? Pero el problema decía, encuentre las componentes del vector D. No sé cuánto es, X, Y, Z. Con su signo, no sé acaso me da positivo o negativo, pero cuando yo sumo A más B más C y le agrego el D, me tiene que dar el vector menos C, ¿ya? Y es por eso que si yo tenía C, lo multipliqué por menos 1, menos 3 más 5, ¿ya? Y ahora resuelvo de acuerdo a lo que usted sabe de las componentes, las columnas, menos 3, más 3, más X igual a menos 3, ¿ya? Se cancela y este negativo pasa al otro lado positivo y se cancela con el menos 3, o sea, el despeje para X da 0, ¿ya? La columna en Y, 5 menos 5 más Y igual a 5, y es por eso que 5 menos 5 menos 5 más Y igual 5, S se va con S, y este menos 5 pasado para el otro lado, 5 más 5 da 10, ¿ya? Y la columna en el eje de la Z, 8 más 8 más Z igual 0. 8 más 8 da 16. Y pasado para el otro lado, para despejar el Z, da menos 16. Y es por eso que la componente en Z está dando menos 16. Y aquí está el vector D, que era el vector 0i más 10j menos 16k. Entonces, ¿qué decía el problema? Obtenga el vector D que al sumarse, o sea, tengo que encontrar el vector D. Entonces, si alguien dice, ¿y qué hago con ese vector? Ahí está, pues. Si un vector se escribe en IJK, a no ser que diga, encuentre la magnitud del vector D y los ángulos que forma con los ejes coordenados, y sacaría alfa, beta y gamma. Pero la pregunta era calcular el vector D, que dio 0i 10j menos 16k. ¿Ya? Y la última letra que se pedía aquí dice, el vector unitario en la dirección y sentido del vector A más C. Tengo que calcular A más C y luego hago el vector partido por lo que es su magnitud. Entonces, primero construyo A más C. Al otro lado tenía las componentes de A, B, C. ¿Ya? Entonces, construyo el vector A más C, tal que al sumar A más C, S con S me da 0, S con S me da 0, y 8 más 0 me da 8. Entonces resultó que el A más C es 0i, 0j más 8k, y divido por el tamaño del vector que resultó, y es por eso que el vector unitario es el vector partido por su magnitud. El vector lo construí al sumar las componentes de A con C, divido por el tamaño, raíz de 0 cuadrado más 8 al cuadrado que da 64, y es por eso que el vector unitario sería 0 partido por la raíz de 64, 0 partido por la raíz de 64j, 8 partido por la raíz de 64 en k, resultó en el problema que es 0i, 0j, raíz de 64 es 8, y 8 partido por 8 da 1, es decir, el vector unitario en la dirección y sentido de A más C resulta ser el vector K. ¿Ya? A eso se refiere con esta cosa de calcular lo que es el vector unitario. ¿Ya? ¿Les queda más o menos claro esta cosa de los vectores asociados a estas cosas, no? ¿Estamos más o menos claros, no? ¿Sí? Dígame. No, le está diciendo que está claro. Ya, O sea, estamos claros. Entonces, dado que están claros, ¿ya? Yo voy a liberar acá en el aula
una tarea referente a esta parte de vectores, porque la intención es que vayamos, ¿no es cierto?, teniendo adicional a lo que son las evaluaciones parciales, que tienen un porcentaje, creo, de un 25%, como son 3 y 25% las tareas. Por acá usted está viendo que dice no mostrado a los alumnos tarea de vectores. Ahí está la solución, que no la voy a mostrar, ¿ya? Pero la idea es que voy a colocar acá editar, mostrar, ¿ya? Pero la voy a abrir para editar los ajustes, donde le vamos a colocar que es una tarea que está disponible a contar de cuándo. Dice 29 de octubre, no, pues estamos a 6, o sea, la vamos a liberar ahora. Le colocamos acá lo que es 6 de octubre, o sea, la vamos a liberar ahora. Qué sé yo, son las 11:59, ya liberémosla al mediodía, le vamos a colocar las 12:00, ahí está liberado, ¿ya? Fecha de entrega, se supone de que tenemos el certamen lo que es el día jueves, ¿ya? Y para no atosigarlos con esto, estamos a jueves, significaría, ¿no es cierto?, que usted luego del jueves podría... ¿Cómo está de tiempo? ¿Está más o menos largo en el tiempo? O sea, ¿tiene tiempo o tiene otras pruebas? Prueba el martes. ¿Al otro martes? Sí. Ya, entonces, como el lunes es feriado, recuerde que usted, ¿no es cierto?, a pesar que no tenemos física los días, ¿cómo se llama?, los días lunes, y estamos, ¿no es cierto?, a Marte, la verdad es que yo no le puedo dar, ¿no es cierto?, más de una semana para esta cosa, si es cosa que, de acuerdo a lo que usted más o menos vio hoy día, la puede resolver, no sé, el fin de semana, en una hora por grupo, pero Dayan, recuerde que usted no ha entregado ninguna tarea. Mirko parece que tampoco. Pablo ha entregado las dos tareas, ¿o no? Que ha estado con las cuerdas, parece, ya, pero bueno, por lo menos algo ha entregado. Yo le voy a colocar el próximo martes, donde el próximo martes, o sea, una semana, usted verá cuándo la hace. El 13 queda para el martes 13, el lunes feriado, así que a lo mejor ahí puede trabajar con esta cosa. Le vamos a colocar fecha de entrega, lo que es el 13, a la hora de clase, que sería las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Recuerde que usted envía solamente un archivo. La máxima capacidad de subida son 300 megas, o sea, si usted invierte mucha hoja, bueno, en una hoja como es habitual, por lo tanto ya quedó liberada y yo se las voy a comentar al tiro. Si me voy acá abajo, dice tarea de vectores, ya, la estoy abriendo. Aquí ya está habilitado, ya, dice 24 de septiembre, me parece que eso fue cuando yo la habilité, ya, no sé acaso dice ahí 24 de septiembre, pero da lo mismo. Tarea vectores 3D, vector unitario y cosenos directores PDF. Le voy a hacer clic para poder abrirla, ya. Obviamente usted no la está viendo todavía, para poder, ¿no es cierto?, mostrársela. Ahí está abriendo, lo voy a bajar porque tiene 163%, está como muy grande, pero se refiere aquí a lo siguiente. Voy a dejar de compartir el aula y les comparto esa tarea, ya, que se refiere a lo siguiente. Oye, bien simple, pero con sumo cuidado. Dice, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Fíjese usted de que hay una fuerza que está en el gancho, ¿no es cierto? Acá hay dos cables, el cable AB y el cable AC, ¿ya? El gancho A está en el plano, está en la muralla que es el plano YZ, o sea, el punto A no tiene componentes, ¿no es cierto?, de que esté trasladado hacia adelante, sino que tiene en el eje Y, que viene siendo 2 metros, en el eje de la Z, que corresponde a 4, pero en el eje X no está hacia adelante, ¿ya? Entonces hay una fuerza de 600 newton y una fuerza de 500 newton, ¿ya? La línea de la fuerza de 600 newton parte en el punto A y va a dar a lo que es el punto B, ¿ya? Hacia lo que es el punto B.
la fuerza 500 parte en el punto A y tiene la flecha hacia lo que es el punto C. Entonces yo voy a rayar aquí algunas cosas para que les quede claro lo siguiente. Voy a colocar acá un texto para que tratemos de identificar lo que se podría hacer. La fuerza resultante no es 600 más 500, que corresponde a 1100. En matemáticas, 600 más 500 son números y esa cosa me estaría dando 1100. Pero en física yo tengo que sumar dirección y sentido, ¿ya? Bueno, obviamente como los vectores están en el espacio, significa que la fuerza F1, que me voy a referir a la fuerza de 600 newton, lo escribo como su tamaño, que viene siendo 600, por la dirección y sentido. Y la dirección y sentido la puedo escribir como el vector AB dividido por el tamaño, ¿no es cierto? Que lo voy a rayar después encima, el vector AB. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a rayar de que la fuerza F1, vector, se escribe como su magnitud, que viene siendo 600, por el vector unitario. ¿Qué vector unitario? El U que está a lo largo de la línea de la fuerza de 600, pero el vector unitario lo puedo escribir como el vector AB dividido por el tamaño, como vimos, del vector AB. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que es el vector AB? Ya, no sé acaso lo rayo encima, lo voy a hacer como con naranja, pero el vector AB va desde aquí hasta acá abajo, po. Entonces lo único que tengo que escribir las componentes del vector naranja como el que va para acá y el que va para allá. Y ese vector lo divido por el tamaño y encuentro las componentes, ¿no es cierto? Voy a sacar un texto acá. Encuentro las componentes de decir un número en I, más o menos un número en J, más o menos un número en K. ¿Se fija? Entonces, de esta forma, yo le doy a el número 600 los numeritos en I, los numeritos en J, los numeritos en K. ¿Qué pasa con la fuerza de 500 newton? Le voy a llamar fuerza F2. Entonces también lo que es la fuerza F2 la escribimos, ¿no es cierto? F2 como su magnitud, bueno, está dado en el problema que es 500 por el vector unitario, pero el vector unitario lo escribo como el vector AC dividido por el tamaño del vector AC. Entonces me voy aquí y le coloco, ¿no es cierto?, que este es la fuerza F2, este es el vector partido por lo que es su magnitud. Pero el vector AC es el vector, ¿no es cierto?, verde que estoy mostrando aquí, que parte en A y va a llegar hasta el punto C. Bueno, y ese vector lo podré escribir como el que va para acá, el que va para allá y después va para acá. O sea, lo voy a escribir a través de las componentes. Cuando yo logro hacer esto, voy a dar que F2 también tiene un número en I, más o menos un número en J, más o menos un número en K. Dice, encuentre la magnitud de la fuerza resultante. O sea, yo voy a sumar componente a componente y por Pitágoras voy a dar la magnitud de la fuerza resultante, ¿ya? Y una vez que yo tenga la fuerza resultante, a ese vector le calculo los ángulos directores. ¿Cuántos ángulos hay que dar? Alfa, beta y gamma. Ocupamos la fórmula de los cosenos directores, pero lo que hay que construir primero son las componentes del vector, ¿no es cierto?, 600 newton, 500 newton, pero para ello nos apoyamos a través de los vectores unitarios. Consultas, preguntas. Quedo acá atento a que usted me diga que acaso entiende lo que hay que hacer. ¿Está más o menos claro, no? Profesor, ¿me podía explicar de nuevo eso de la AB partido por AB? Ya. Voy a mostrar aquí lo siguiente. Ya, mira, en un sistema coordenado, cuando yo tengo
el eje X. Perdón, eso de ahí era el eje Y, para que quede ordenadito. Entonces sigo con eso. Tengo el eje X. Eso de ahí es el eje Y. Y esto que está acá es el eje de la Z. Yo tengo por acá lo que es el punto A y por aquí lo que es el punto B. Entonces, desde aquí hasta acá, a eso le voy a llamar lo que es el vector AB. AB, que es el vector AB. ¿Ya? Ese vector AB lo escribo, ¿no es cierto?, partiendo aquí y llegando acá abajo. Uno para abajo y uno para la izquierda. El vector FAC, como aquí tengo el punto C, ¿ya? El vector AC es el vector que estoy dibujando acá, eso sería AC, y lo único que tengo que hacer es irme para acá, para acá, para acá y para allá. A no ser que se me mueva primero todo esto para acá, bajo y después acá. O sea, el vector AB, ¿no es cierto?, me va a servir para poder asociar este vector que está acá, que le voy a llamar el vector unitario U sub 1, y este otro vector unitario que está por acá, que le vamos a llamar a eso el vector ahí a lo largo de esa línea, el vector U sub 2. ¿Ya? Entonces, para que quede como más clarito, déjame borrar todas esas cuestiones que están acá y voy a dejar de compartir esta cosa porque me resulta más cómodo abrir el iPad para que quede más clarito. Déjame abrir el iPad, abrir ahí esa cosa que yo podía dibujar de mejor forma. Me voy a ir a compartir el iPad y me voy acá también a duplicar pantalla y espero que lo reconozca. Ahí está. Ya, entonces ahora va a quedar mejor. Ponga atención en lo siguiente. Yo dibujo, ¿no es cierto?, el sistema de ejes respectivo, que este es el eje X, eso de ahí el eje Y, y ese es el eje de las Z. Había un puntito por acá, que es el punto A, no me acuerdo dónde iba a dar, ¿no es cierto?, el punto B, pongámosle por aquí, ¿no es cierto?, y por acá había una cuerda, ¿no es cierto?, que iba a dar a lo largo de esta línea, donde había dibujado acá lo que era una fuerza F1, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos, la fuerza F1 se escribe como su tamaño F1 por el vector unitario U sub 1. ¿Pero qué es lo que es el U sub 1? Lo que estoy dibujando acá, un vector que mida 1 y es paralelo a la fuerza F1, ese vector verde que está ahí. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto?, que yo borre esta cosa y lo dibuje como, lo escriba como U sub 1 verde. Pero ¿cómo se saca un vector unitario? Es el vector partido por su magnitud. Entonces, con azul, este que está acá es un vector AB, donde este vector unitario lo escribo como el vector completo partido por la magnitud del vector AB, porque esa es la definición de un vector unitario, ¿se fija? Entonces, la fuerza para darle el carácter vectorial, que para ello lo voy a hacer con negro, y es que la fuerza F1 lo escribo como su magnitud F1, pero el vector unitario se escribe como el vector completo, que parte en A y llega a B, dividido por el tamaño del vector que resulte arriba. ¿Ya? Eso es la forma de escribir, ¿no es cierto?, una cantidad vectorial que, como yo dije en delante, se escribe como su magnitud, que viene siendo esta primera parte, por la dirección y sentido que esto que está aquí es la forma de escribir lo que es un vector unitario. Entonces, vuelvo a, ¿no es cierto?, compartir lo que es el problema. Déjenme buscarlo. Lo pongo en primer plano y ahora lo comparto con ustedes. Y esa cosa está aquí. Ahí está. Entonces, la fuerza F1 que vale 600, su magnitud F1 vale 600, ¿no? Pero el vector unitario
de acuerdo a esta flechita que estoy mostrando aquí, lo escribo como el vector distancia AB, que parte en A y va a dar a B, y lo divido por el tamaño, por la raíz cuadrada de los numeritos que aparezcan arriba. Y eso me va a quedar un número en I, un número en J, un número en K. ¿Cómo escribo yo el vector de 500 newton? Lo escribo como F2, 500, paréntesis, AC, flecha, partido por AC, flecha, magnitud. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué es lo que es el vector AC? Es el vector que parte aquí y va a dar acá, ¿ya? Entonces, anoto nuevamente a través de vectores que el vector AC es este vector que estoy dibujando aquí. Pero ese vector, primero que me quedó un poco feo, así que lo voy a hacer de nuevo. Parto aquí y voy a dar por ahí, ¿ya? Pero ese vector AC lo escribo como la componente que la voy a hacer como con celeste, que podría ser uno que va para acá, ¿no es cierto? Después uno que va para abajo y uno que va para acá. Este está en el eje de la X, ese está en el eje de la Y, y este está a lo largo del eje menos Z. Entonces, la fuerza F2 es 500 factor 4i, ahí tengo, ¿no es cierto?, tengo 8, pero le tengo que restar 2, son 6j, y para abajo tengo menos 4k, y lo divido por esos numeritos raíz al cuadrado. Una vez que usted escribió las componentes I y JK de la fuerza F1 y de la fuerza F2, la suma, y ahí tengo el vector fuerza resultante, la suma de 600 más 500. Y una vez que ya encontró el número en I, el número en J, el número en K, raíz cuadrada de la componente al cuadrado para poder responder, ¿qué cosa? ¿Cuál es la magnitud? ¿Ya? ¿Y cómo calculo los ángulos directores coordenados? Utilizo lo que vimos, ¿no es cierto? Deja ponerlo con negro. Que el coseno de alfa, ¿ya?, es la fuerza resultante componente X, el numerito partido por el tamaño de la fuerza resultante. Coseno de beta va a ir con el eje Y, la componente Y partido por el tamaño, y el coseno de gamma va a ser la componente Z partido por el tamaño. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿estamos más o menos claros o no? Pablo, ¿te quedó más o menos claro? Sí, ya entendí, profesor. Ya, ¿y a ti, Dayan, te quedó más o menos claro? ¿Y a ti, Mirko, te quedó más o menos claro? Sí, profe. Ya, pero esa es la idea, pues, chiquillos. La idea es que acá, bueno, se supone que yo no puedo borrar lo que está ahí, pues, pero acá no existe la fuerza 600. Hemos trasladado, hemos cambiado el problema en la cual tengo un vector para allá, ¿no es cierto? Y después tengo otro vector, que vamos a hacer con rojo, otro vector que parte aquí y va a dar aquí, donde, no sé acaso pueda escribir texto aquí, y esto lo achico, y a eso le llamo AB, entonces lo tengo que tirar un poco más acá, pero lo vamos a hacer con negro para que quede mejor. Entonces a ese vector le llamo AB, después voy a sacar por aquí esta cosa que está acá, que sería con rojo lo que es AC. Y para que quede más bonito, le vamos a colocar acá con rojo la flecha, y ahí después con negro le colocamos la flecha. Entonces, en términos, ¿no es cierto?, de definiciones, decimos que el FAB, perdón, la fuerza F1, es 600 por U1, donde el U1 lo escribo como el vector AB, distancia, partido por su tamaño, ¿ya? Las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B, usted las lee de acá. El vector 500 newton, que le llamamos F2, lo escribimos como 500 por AC dividido por la magnitud del vector AC.
donde los vectores, ¿no es cierto?, distancia, va desde aquí hasta abajo, que es lo que yo representé con negro, y el vector, ¿no es cierto?, para el vector distancia o posición AC, con rojo, parte en A y va a dar a lo que es el punto C, ¿ya? Entonces, utilizamos lo que yo vi en la nomenclatura de que un vector se escribe como su magnitud por la dirección y sentido. Chuta, pero ¿cómo calculamos la dirección y sentido? ¿Ya? A través del vector unitario. Asocio las distancias, las coordenadas que están dadas en metros. Vector AB partido por su tamaño, y para el otro vector fuerza 500, el vector AC, ¿no es cierto?, distancia partido por lo que es su magnitud. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa que a usted le quede claro, pero que practique esta cosa, porque la verdad, chiquillos, de que en ese ramo de mecánica vectorial, resistencia a materiales, si no es que ya lo está cursando, ¿no es cierto?, parten con estas cosas de fuerza, y es por eso que de repente a lo mejor el profesor le va a decir, oye, en física, ¿ustedes vieron el tema de los vectores? Usted para no quemarse va a decir, no, pues nosotros no lo vimos. Chuta, después dice, pucha, el colega, qué le está ¿cómo se llama?, enseñando a los estudiantes? Bueno, ahí en esos problemas, ¿no es cierto? Este problema yo lo encontré, no me acuerdo dónde por ahí, que es en un curso, es un texto de resistencia a materiales. Y ahí hablan de los famosos ángulos directores. Entonces, cuando dice ángulos directores, yo echo a andar al tiro y dice, determine los ángulos que forma la fuerza resultante con el eje X, que es alfa, con el eje Y, que es beta, y con el eje Z, que corresponde a gamma. ¿Ya? Entonces, a pesar que la mayoría, las 3/4 partes de ustedes, no han entregado ninguna tarea de 2 que ya van, oye, aquí, bueno, empecemos a repuntar y démonos el tiempo, ¿no es cierto?, que usted vaya desarrollando esto para dar solución. O sea, la forma cómoda es preguntarle, decirle a alguien, pagarle a alguien. Otra forma, buscar en internet porque si estuviera resuelto. No sé acaso esté resuelto, ¿ya? Pero como le digo, si estamos a martes 6 y para el siguiente martes va a tener una semana, no sé cuánto se vaya a demorar para poder hacer esto con lujo y detalle, para poder encontrar, ¿no es cierto?, la solución de lo que es el problema, donde aquí lo único que yo quiero es que usted aprenda cuál es el uso que se le da a lo que son los vectores unitarios. Y la mejor forma de darle el uso a los vectores unitarios es asociarlo a cantidades físicas como son las fuerzas, donde lo único que está diciendo acá la palabra resultante, pero la palabra resultante se refiere a la suma. Por lo tanto, tengo que sumar vectorialmente 600 más 500, que en matemáticas sería 1100, pero en física puede dar cualquier cosa, dado que sumamos de un paraguaso magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, como les digo, eso es lo que yo había preparado en el mes de septiembre, hace harto tiempo, creo que fue en la semana de fiestas patrias, en la semana de vacaciones que tenía usted, ¿no es cierto?, donde aprovecho como ahora de liberarlo, ¿ya?, de acuerdo a la programación que quedó. Recuerde que usted, ¿no es cierto?, lo va a poder subir, dice tiempo restante, esto es, dice, ¿por qué dice 37 días? Déjeme verlo acá, volver. Estoy en esa unidad, tarea de vectores, me habría equivocado en el MEO, ¿no? Entonces esta cosa quedó acá, en la configuración. 6 de octubre, claro, me quedó el 13 de noviembre, pues ahí estaba el error, pues, o sea, tiene que ser el 13 de octubre, ¿ya? Tiene una semana, pues. Ya lo puede abrir, ¿no es cierto?, hasta el próximo martes, que va a ser el martes 13, lunes 12 feriado, martes 13, por eso no me calzaba esta cosa, pero cuando lo vamos a revisar aquí, claro, va a decir que tiene aproximadamente 7 días, déjeme verlo acá, y ahora sí que quedó bien configurado. Se fija, 6 días con 21 horas. Sería 6 días más 24 horas, pero como estamos pasados de las 10, van como 2 horas y algo, ¿ya? Por lo tanto, por eso indica acá que son 6 días. Pero eso es lo que tiene que hacer. Ahora, si usted me dice, no, profe, sabe que es muy complicado,
no sé, pues, pero es que ya aquí también tenemos la aplicación de sumar componente a componente, de escribir un vector leído en el espacio, de sacar magnitud por Pitágoras y utilizarlo de los cosenos directores y utilizarlo de vectores unitarios. ¿Ya? Creo que no es injusto darle una semana para esta cosa tan corta. O sea, yo le podría haber dicho, no, de aquí al jueves, la otra clase, o me lo entregan una hora más, o trabájelo aquí, ahora en clase, ¿no es cierto? Y cuando termine la hora, a las 13 horas, ¿no es cierto?, hace la entrega. No, yo no los puedo, no los quiero agotar, pues, le digo. Pero ya esta sería la tercera evaluación que tenemos, ¿no es cierto?, en el tema, esta cosa de tareas, trabajo, control y cosas por el estilo. ¿Ya? Si tiene alguna duda, alguna consulta, usted me dice, chiquillo, pero ¿qué es lo que queda en la unidad número 4? Prácticamente la terminamos. Pues sí, lo que hay que resolver ahora son los ejercicios de vectores, ¿ya? Que eso lo revisa usted en estos ejercicios que está publicada la pauta, que se refiere, ¿no es cierto?, a los ejercicios que yo saqué del texto guía, para irse aplicando un poco en el I, J, K, componentes, suma, vectores unitarios y esas cosas, ¿ya? Lo único que usted tiene que acá como que abrirse un poquito a poder entender lo que se está diciendo, de lo que se está preguntando, ¿ya? Pero como le digo, le damos tiempo para que usted vaya, ¿no es cierto?, viendo estos contenidos, ¿no es cierto?, vaya tratando de hacerlo, porque el que tiene que ir aprendiendo a soltar la mano. Recuerde que la próxima semana, bueno, el feriado el lunes, y la que sigue la semana de vacaciones de octubre, ¿ya? Entonces, si no mal recuerdo, entre el lunes, ¿dónde está? El lunes 19 hasta el viernes 23 hay una semana de vacaciones del mes de octubre, de acuerdo al calendario, y el lunes 26 de octubre estaríamos retomando esto, ¿ya? La semana del 26. Y la que sigue, ya estamos en noviembre, ¿se fija? Bueno, y la segunda evaluación, no me acuerdo para cuándo quedó, ¿ya? Pero tenemos que considerar todo lo que respecta a vectores, me parece, y a cinemática, y de ahí continuar con otras cosas más que hay que ver, ¿ya? Pero chiquillos, ya son prácticamente las 2:30, el video queda muy pesado después, yo tengo clase después en la tarde, así que no sé si tiene alguna duda, alguna consulta, si tiene dudas referente a la tarea, dígame al tiro, ¿no es cierto?, a la manera que pueda explicar para todo, pero bueno, céntrese también de aquí al jueves, de poder repasar, no sé, los problemas de estas cosas, de las cifras significativas, redondeo de números, desviación estándar, promedio, errores, qué sé yo, para que les vaya bien. Pues. Si no les va bien, no importa, está la evaluación 2 y 3 y las tareas, que ahí puede repuntar un poquitito. ¿Ya? Si no hay duda, consulta, usted me dice, dejamos de compartir eso, ¿ya? Terminamos la clase, si no hay duda, ¿sí? Sí, profe. Ya. El jueves entonces, no olvide, a las 14 horas, y son algo de 35 minutos, vas a ver al tiro lo que es la nota, ¿no es cierto? Espero que les vaya bien, trabaje de acuerdo a lo que usted sepa, ya no pierda tiempo en buscar por otros lados, no se devuelva a la pregunta que ya respondió, porque a lo mejor los tira para afuera, después va a entrar y va a perder tiempo. Debiera tener todo el material para ir respondiendo, ¿no es cierto? Bueno, y esperemos que le vaya bien, ¿ya? Chiquillos, un gusto, que tengan una buena semana, cualquier cosa me lo hacen ver, me mandan un correíto para estar informado y poder saber cómo están. Eso, cuídense. Yo, profe, cuídese. Listo. No, profe. Ya, chao, chao.